Nos vemos. Pastor. Gracias Rubén y gracias Kay. Bueno, me comentaban del CEU, que ahorita con lo que está diciendo Harim, es importante, si quiere usted participar en la clase muestra, que se anoten, porque el lugar va a estar limitado. Obviamente no puede ser un salón muy grande y sí es necesario el registro para que no lleguemos ese día y resulta que no alcanzamos espacio. Y por otro lado, de la exposición de Ana Frank, que es cortesía de la Embajada de Israel en México y del Instituto Yad Vashem, que es el Instituto del Holocausto. Como decía Keila, solo lo vamos a tener este mes, pero como está aquí afuera del santuario, si hay aquí maestros de alguna escuela y quieres traer a tus alumnos para que lo vean, pues evidentemente lo puedes hacer. Es una exposición histórica que además cada cuadro tiene su historia, tiene su explicación y nos hace pensar que cuando una sociedad se vuelve pasiva y solamente observa lo que ocurre o lo que hace el gobierno, pues obviamente puede terminar en actos monstruosos, que ese es justamente uno de los puntos de reflexión de esta exposición, que cuando el gobierno nazi empezó a cambiar leyes y empezó a implementar medidas en contra del pueblo judío, pues nadie hizo nada y al final de cuentas se terminó pagando un precio muy caro. Igualmente los países europeos alrededor, todo el mundo pensó, mientras no nos afecte a nosotros, pues no pasa nada, y al final esto desencadenó en una guerra que terminó obviamente con la vida de muchos seres humanos y cambió la historia de la humanidad. Así es que es una buena exposición que lleva a la reflexión. Y repito, si aquí hay maestros de escuelas que quieran traer alumnos, obviamente pueden hacerlo, y ustedes pueden aprovechar a lo largo del mes de febrero y simplemente nos avisan y con mucho gusto aquí se les recibe. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Están felices y contentos? Se nos fue el mes de enero, ya estamos en el primer domingo de febrero y estamos contentos de que Dios tenga misericordia y a pesar del frío, pues podemos estar aquí juntitos también. Bueno, oremos. Señor, gracias por este tiempo, porque tú nos permites abrir la Biblia y aprender lo que tú tienes escrito para nosotros. Aún los pequeños detalles que muchas veces nosotros pasamos inadvertidos, pero que tu Espíritu Santo siempre saca a la luz y nos permite a cada uno de nosotros aprender de ti. Permíteme ser claro en la exposición de tu palabra y permite que cada persona que estamos aquí en el santuario o que está viendo esta enseñanza a través de cualquier medio, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos al libro de primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Primer libro de Samuel 17, 40. A ver, ¿qué tanto saben ustedes de Biblia? ¿Alguien se acuerda de qué se trata primer libro de Samuel, capítulo 17? ¿Alguien se acuerda? ¿O nadie se acuerda? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, nos relata la batalla entre David y Goliat. No voy a leer todo el capítulo, solamente el versículo 40, y de ahí vamos a extraer algunos detalles que creo que son importantes también para nosotros. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió, ¿qué cosa escogió? 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Imagínense ustedes cuando David se acercó y tomó 5 piedras como estas. Imagínense que aquí hubiera estado el arroyo y él se acercó, escogió y tomó 5 piedras. Yo creo que todos los soldados de Israel estaban
con miedo de lo que estaban viviendo, el desafío que había lanzado Goliat y había dicho: aquel que se atreva y venga y luche contra mí, y el que salga vencedor, el ejército automáticamente habrá vencido. Manden a su mejor hombre. Obviamente nadie quiso ser el mejor hombre. Ni siquiera Saúl, que era el rey, ni Jonatán, el hijo de Saúl, y que era un guerrero bastante valiente y bastante bueno, ni el general del ejército, nadie quiso enfrentar a Goliat. Así que David fue y tomó, ¿cuántas piedras? 5 piedras. Él tomó 5 piedras más o menos así como estas, no eran piedras muy grandes. Las tomó con ciertas características, dice que eran lisas del río, y las metió en su onda para poder luchar contra el filisteo. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué tomó 5? ¿Por qué no tomó 50? ¿Por qué no tomó 10? ¿Por qué no tomó 3? ¿O por qué no tomó solo una? Él específicamente escogió 5. ¿Por qué 5? Yo creo que David era muy observador. Y David, cuando estuvo observando al ejército filisteo, él se dio cuenta quién lo conformaba. Además, Goliat tenía una peculiaridad. ¿Cuál era la peculiaridad de Goliat? ¿Era qué cosa? Gigante. Es decir, si los filisteos eran de estatura promedio, pues obviamente un gigante sobresale. Así que seguramente David observó que estaba Goliat al frente porque era el soldado que estaba enfrentando el reto, pero seguramente se dio cuenta que detrás de Goliat había otros 4 gigantes. Y David está prevenido. Él no sabe si Goliat va a cumplir con su palabra y cuando lo venza el ejército se va a dar por vencido, o si los otros gigantes se van a venir en contra de David. Así que David piensa: ahorita me voy a enfrentar a uno, pero aquí hay más de uno. Y dice la Biblia que había en total 5 gigantes. Si pasamos al segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, obviamente va pasando el tiempo, se van dando otras batallas, y a manera resumida, 21-22 nos dice: estos 4, ¿cuántos eran? 4 eran descendientes de los gigantes de Engat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Así que si sumamos esos 4 a Goliat, ¿cuántos gigantes había en total? 5. Eso quiere decir que cuando David llegó, observó, él vio el ejército, vio que todo el mundo era de tamaño promedio, pero él se ha de haber dado cuenta que detrás de Goliat sobresalían 4 cabecitas, 4 personas que eran más altos que todos los demás, los gigantes. Uno de ellos, incluso dice Samuel, ahí en el segundo libro, cuando lo describe, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 dedos en total. Imagínense. Entonces, David está listo para enfrentar a los gigantes. Ahora, pensando en ello, la mayor parte de la gente, tú, yo, todos, tenemos que enfrentar gigantes en nuestra vida. ¿Tú has enfrentado gigantes en tu vida? Yo creo que sí. La mayor parte de la gente a menudo tiene que enfrentar retos y desafíos que parecen insuperables. Ve el futuro con miedo,
A veces sí con expectativas de lo que puede suceder, pero también muchas veces se ve con temores, no se sabe qué va a ocurrir, con preguntas, qué vendrá, qué nos depara el futuro, tendré las fuerzas suficientes, podré mantener mi fe en medio de lo que se avecina. Y peor si empiezas a escuchar noticias e informes y te dicen y te platican y fíjate que yo me enteré que a aquella persona le pasó. A veces la gente vive llena de temores y de temores muchas veces injustificados porque ni siquiera son cosas que nos han ocurrido, sino son cosas que alguien nos platicó que le pasaron por ahí. Y la gente tiene miedo, miedo a mil cosas. Y esos gigantes son los que tenemos que enfrentar. Ahora, David obviamente tenía un ejército muy grande, el ejército filisteo, que estaba perfectamente bien armado, pero en medio de ese ejército, que eran todos los enemigos, había 5 gigantes que sobresalían. A lo mejor en tu vida, tú puedes decir, bueno, pero es que yo tengo muchos problemas. Sí, pero posiblemente hay 5 gigantes que sobresalen. A lo mejor tú ves hay un ejército de personas o de problemas o de situaciones que se están presentando enfrente de ti. Ahora, no todos los gigantes se presentan al mismo tiempo. Aquí estaba Goliat. Y al paso del tiempo, cuando tú lees 2 de Samuel, te explica bajo qué circunstancias se fueron enfrentando a cada uno de los siguientes 4 gigantes. Y eso me deja ver, no se atacaron a todos al mismo tiempo, ni todos los gigantes atacaron al ejército de Israel o a David al mismo tiempo. Cada uno tuvo su momento. Como muchas veces en nuestra propia vida hay momentos en los que tenemos que enfrentar a diferentes tipos de gigantes. No los podemos ignorar, pero tampoco les debemos de tener miedo. Tenemos que estar listos y tomar nuestra piedrecita. Ahora, no tiene que ser una piedra de 1 tonelada, porque ni siquiera la aguantaríamos. No tiene que ser una piedra tan grande que digas, es que ni siquiera voy a tener las fuerzas para poderla lanzar, y si la lanzo va a quedar aquí a 1 metro. Tiene que ser algo tan poderoso que sea muy liviano. Y tan liviano que pueda realmente llegar y cumplir con el objetivo. Así que tenemos que aprender de David, ser observadores y prepararnos para saber cómo enfrentar a los gigantes. 5 piedras que tú necesitas para una batalla espiritual diaria. 5 piedras que, igual que a David, tú tienes que aprender a tomar y tienes que aprender a discernir cuál es el blanco y a dónde las tienes que lanzar tú. David enfrentaba un gigante que para la mayor parte de la gente, comenzando por Saúl, parecía invencible. Y tú y yo a lo mejor tenemos que enfrentar gigantes que para la mayor parte de la gente van a parecer invencibles. A David lo quisieron desanimar diciéndole, no vas a poder. Tú no tienes experiencia, ni siquiera sabes portar una armadura. Te va a derrotar. ¿Alguna vez has escuchado voces así que te dicen, no vas a poder? Te van a derrotar. Y en lugar de que te den ánimos o consejos o te hablen con la palabra, te dicen, no vas a poder, te van a derrotar. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿A quién le han dicho eso? Vas a perder, te va a ir como en feria. Tú diles, te mando a volar en el nombre de Jesús. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora vamos a ver 5 gigantes que muchas veces nosotros también tenemos que enfrentar. Primero, el gigante del temor. El gigante del temor. La semana pasada yo compartí acerca de la fe negativa. Ahora, el temor es una fe negativa. Y muchas veces tenemos miedo. ¿Cuántos aquí han tenido miedo a algo? Yo creo que todos alguna vez hemos enfrentado el miedo. Y el miedo, pues puede ser una señal de alarma, pero no nos podemos paralizar. Yo no sé si David, cuando vio al gigante, sintió miedo. Yo creo que no, porque lo vio
y él dijo, yo puedo. Y cuando tú ves un gigante, tu corazón puede tener cualquiera de estas dos reacciones. O tener miedo y dices, mejor me escondo y que no me vean. O tú puedes ser de los que digan, yo puedo. No porque yo tenga mucha capacidad, sino porque en el nombre de Jesucristo lo voy a lograr. En 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7, fíjate lo que dice aquí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A ver, dile al que tienes a tu lado, Dios no te hizo cobarde. El problema del temor es que muchas veces nos puede hacer cobardes y Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no quiere que tú seas cobarde. Dile a tu vecino, Dios no quiere que tú seas cobarde. Y el temor muchas veces puede paralizar nuestra fe, el temor puede paralizar nuestra motivación, puede manifestarse con miedo al fracaso. ¿A qué tienes miedo? Pues tengo miedo a fracasar, porque a lo mejor tuve experiencias en el pasado donde fracasé. Y eso no te puede llevar a tener miedo. Ahora, el fracaso es algo que quizás la mayor parte de los seres humanos vivimos, enfrentamos, experimentamos en algún momento. ¿Tú has vivido fracasos? Yo creo que sí. Todos hemos vivido fracasos. Yo te voy a platicar un fracaso que tuvimos Clarita y yo cuando estábamos como pastores del grupo de jóvenes hace ya muchos años. Hicimos una cena evangelística. No voy a decir el nombre del predicador al que invitamos porque no quiero quemar a nadie. Pero invitamos a un predicador muy famoso y él iba a ser la estrella de la cena, que iba a dar el mensaje. Aparte le iba a acompañar a alguien que iba a cantar con él. Y nosotros nos aventuramos con otros amigos a preparar la cena. Y la cena fue un fracaso, la cena se echó a perder antes de que la pudiéramos servir. Se echó a perder la sopa, se echó a perder el pollo, se echó a perder todo. Dijimos, bueno, pues siquiera que haya salvos. Bueno, el predicador dio el mensaje, no hubo un solo salvo. Así que la cena evangelística no funcionó. Habíamos contratado el servicio de una empresa que nos había rentado la vajilla y nos dijeron, bueno, a las 12 de la noche pasamos por la vajilla. Pues no pasaron sino hasta el lunes, eso había sido el sábado. Así que aquello apestaba, imagínense, era espantoso el olor. Y tuvimos que ir a tirar la comida al río que está aquí por el puente de piedra. Dicen que desde entonces se quedó apestoso ese río porque una cosa horrible. Y me acuerdo cuando el lunes el hermano Gonzalo me dio una regañada y me dijo, te prohíbo nunca más hagas un evento de esa naturaleza. Obviamente me sentí desanimado. Dije, pues ¿qué pasó? ¿En dónde la regamos? Todo salió mal, todo, absolutamente todo. Y vaya que todos los servidores que participaron en ese día le echaron todas las ganas del mundo. No paró en que oramos, en que nos dispusimos, nos preparamos, pero todo salió mal, todo, absolutamente todo salió mal. Ahora teníamos la oportunidad de haber dicho, pues hasta aquí llegamos, renunciamos, ya nos vamos y nunca más volvemos a hacer un evento. O enfrentar al gigante del fracaso y decir, sigamos adelante. Y fue lo que hicimos, porque no nos podemos quedar atrapados a un fracaso. A veces tenemos miedo a la soledad, a veces tenemos miedo a lo desconocido o miedo a la muerte. Yo creo que el principal problema cuando a una persona le dicen tienes una enfermedad es el pensar, ya me voy a morir. Y entonces viene la depresión. ¿Qué va a pasar conmigo y mi vida? En lugar de pensar como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, pues ¿cómo me voy a morir y estoy tan joven? Entonces tenemos miedo a tantas cosas.
Los israelitas le tenían miedo a Goliat. Miren, regresemos al primer libro de Samuel 17, versículos 10 y 11, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué pasó con ellos? Tuvieron gran miedo. Su tamaño y su desafío intimidaron a todo un ejército. Pero David fue el único que enfrentó al gigante con la confianza en Dios. Si pasas al versículo 23 y 24, dice que mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ¿qué cosa tenían? Gran temor. Me llama la atención las palabras que usa la Biblia. No solamente tenían miedo. ¿Cuánto miedo tenían? Ahora, pregúntate, ¿cuáles son las cosas que generan en mí temor y que me paralizan? Y a lo mejor tienes que hacer algo y no lo haces porque tienes gran temor. Y en lugar de enfrentar, decides huir. Segundo gigante, el gigante de la duda. ¿Alguna vez has tenido dudas? Santiago capítulo 1, versículo 6. Yo creo que la duda es otra cosa que vemos tan normal. Y a veces los cristianos decimos, bueno, pues es que todos los seres humanos tenemos dudas. Sí, es cierto. Pero a veces las dudas se convierten en gigantes. Y al diablo le conviene que tú dudes, porque la duda te mueve de la fe. Y tú y yo somos salvos, ¿por qué? Por fe. Por eso el plan de lectura de este año le hemos puesto emuná. No es solamente leer la Biblia por leerla, es leerla intencionalmente para que tu fe crezca. Y Santiago 1:6 dice, pero pida, ¿cómo tenemos que pedir? Con fe, no dudando nada, porque el que duda, fíjate qué fuerte, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Una persona que duda es llevada de un lado para otro. Una persona que duda no sirve para nada. Una persona que duda flaquea. Una persona que duda es débil. Una persona que duda se desmorona. Una persona que duda le abre la puerta a la derrota. Una persona que duda pierde su valor. Así que aunque tú veas que la duda aparentemente es normal, la duda es un gigante que viene a destruirte. La duda es como un Goliat que te quiere dar fin a tu vida. La duda puede surgir en momentos de incertidumbre, pero la duda afecta tu confianza en Dios, tu relación con Dios, afecta recibir las promesas de Dios. La duda lo afecta todo. Y la duda afecta tu propia salvación. En Juan capítulo 20, versículo 25, recordamos el ejemplo de Tomás. Cuando Jesús resucitó y todos los discípulos estaban felices y contentos de que Jesús había resucitado, y Tomás dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré. ¿Cuántas veces tú dices hasta no ver, no creer? ¿Lo has dicho? ¿Y es bueno? No. Y a veces nos parecemos a este personaje y dudamos. Ahora, él no dudaba solo de sus compañeros, él dudaba de Jesús. Y muchas veces nosotros también dudamos de Jesús. Dudamos de sus promesas, dudamos de su palabra, dudamos de lo que nos dijo, dudamos de su poder, dudamos de sus obras, dudamos de su grandeza. Ahí mismo en Juan capítulo 20, ahora pasa al versículo 27 y dice, luego cuando Jesús se apareció, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado.
Y luego lo regaña: y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Y aquí muchas veces es cuando tú y yo le damos paso al gigante de la duda. Porque como no vemos, pensamos que las cosas no se van a dar. Como no vemos, pensamos que Dios no va a hacer su obra. Como no vemos, decimos: pues es que no me sentí seguro. Como no vemos, pensamos que todo es mentira. Pero Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que no esperes ver nada, pero mantente firme en tu fe. Ahora pregúntate: ¿cuáles son los problemas que estás enfrentando y que te hacen dudar del poder de Dios? Hermano, pues es que yo veo la enfermedad y no veo la sanidad. Cada vez que te toque esa situación, recuerda estas palabras del Señor Jesús: bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Es que el Señor me dijo que me va a sanar, pero el médico me dice que las cosas van peor. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Es que el Señor me prometió acerca de que mis finanzas iban a mejorar y mira, cada vez estoy peor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es lo que sucede a tu alrededor que te lleva a declarar: si no lo veo, no creeré? Tercer gigante, el gigante de la depresión. ¿Alguna vez te has sentido deprimido? En el Salmo 42:11, Salmo 42:11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, el propio David, años más tarde, ya siendo rey, experimenta la depresión. Yo creo que la depresión es otro de los problemas comunes en los seres humanos y que a veces no sabemos cómo enfrentar. Porque la depresión puede surgir por diferentes razones, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. A veces pensamos la depresión solamente viene después de una pérdida. Y sí, a lo mejor es lo más normal o lo más común. Pero la depresión puede venir después de un éxito. Y esto es algo de las cosas más extrañas, cómo la depresión puede venir en medio del éxito. La depresión puede venir en medio del estrés. La depresión puede venir en medio de la soledad. La depresión puede hacerte sentir atrapado, sin esperanza. Hay ejemplos en la Biblia de personajes que sufrieron depresión. Por ejemplo, Elías, después de que por su palabra no llovió durante 3 años y por su palabra volvió a llover, y después de tener una gran victoria donde 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera fueron muertos, y llevó al pueblo de Israel a una confrontación para decidir: Jehová es Dios. Después de eso viene la depresión, cuando Jezabel dijo: pues ahora yo me voy a vengar de Elías. Ya se había enfrentado, imagínense, en el Monte Carmelo a 850 profetas. Se habían enfrentado a todo el pueblo. Habían encarado a Acab el rey. Y el mensaje de Jezabel hace que se deprima. Y en primer libro de Reyes 19:4 dice lo siguiente: que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué deseaba Elías? Morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Curiosamente, Dios no le dijo: ay, pobrecito. No lo apapachó. Le dijo: ¿qué haces aquí? Regrésate por donde te venías.
Pero que les dice, ¿estás seguro, Señor, si me quieren matar? Al final todos sabemos, Elías nunca murió. Elías se lo llevó el Señor caminando. Pero no fue el único. Lo mismo le sucedió al profeta Jeremías. Y quizás Jeremías sí podríamos pensar que tenía razones más claras para deprimirse, porque Dios le daba mensajes, Él los daba, el pueblo se burlaba de Él, las cosas que decían no se cumplían. En un estudio que yo hice sobre profetas y sus funciones, Jeremías es un profeta fracasado, porque todo lo que dice no se cumple. Lo meten a la cárcel, le va mal. Y entonces en el capítulo 20, versículo 14, fíjense al nivel que llega Jeremías, dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que le dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido. Es decir, hasta el ginecólogo salió maldito, fíjense. Haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Pobre hombre, ¿verdad? Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver el dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Sin embargo, dice que Dios insistió tanto sobre Jeremías que él mismo declaró: es que hay un fuego dentro de mí que no puedo apagar y no me puedo callar lo que Dios me dice. Jeremías dejó de buscar el éxito en su ministerio y simplemente se dedicó a decir lo que Dios le indicaba. Se olvidó. Estaba enojado: Señor, es que tú me dices una cosa y no pasa lo que tú dices. No había entendido que no iba a ocurrir exactamente en su tiempo. Y las cosas se fueron cumpliendo poco a poco. Pero él en su carne experimentó ese fracaso. Y un tercer personaje, Job. Bueno, él sí tenía motivos más que suficientes para haberse sentido deprimido cuando se le mueren los hijos, su salud se viene al piso, se enferma de pies a cabeza, una llaga lo consume, pierde el dinero, no tiene dinero ni para consultar a un médico. Él sí queda absolutamente en la bancarrota espiritual, moral, emocional, económica. Todo lo malo que le podía pasar, todo le pasó. Y en el capítulo 3 de Job, versículo 11, declara: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Sin embargo, cuando Job buscó a Dios, dice que Dios lo restauró al doble en todo. ¿Cuál es la clave? Yo creo que tú te puedes identificar con Elías o con Jeremías o con Job. La depresión no es la salida, y la depresión es un gigante que hay que vencer. ¿La depresión qué cosa es? Un gigante que hay que vencer. Este versículo no se lo pasé a Oscar, pero se los voy a leer. Y si tienes tu Biblia, ábrelo. Salmo 112, versículo 7. El Salmo 112 es un salmo precioso que habla de las bendiciones para aquellos que temen a Jehová. Salmo 112. Y el versículo 7, fíjate qué preciosa promesa el Señor nos da aquí. Yo quiero que tú te quedes con esta promesa. Salmo 112, 7. Dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Cómo va a estar tu corazón? Confiado en Jehová y firme. No vas a tener temor de nada. Bueno, cuarto gigante que tenemos que enfrentar: el gigante de la enfermedad.
enfermedad. ¿Alguna vez te has enfermado? Sí, ¿verdad? Yo creo que muchas veces la gente le tiene miedo a la enfermedad. Tenemos miedo. Y dices, bueno, yo tengo seguridad social, sí, pero a veces la seguridad social y nada es lo mismo. Y a lo mejor dices, tengo seguro de gastos médicos, pero no sé si vas a tener el dinero para pagar la póliza del próximo año. Entonces, es un gigante al que se le tiene miedo. Y la enfermedad es un gigante que puede afectar a cualquier persona. Y puede afectar su estado espiritual. Y puede afectar su estado social, económico. A menudo la enfermedad trae consigo miedo, dolor, sensación de impotencia. Todos estamos expuestos a enfermedades o accidentes que nos roban la salud. La enfermedad puede destruir relaciones, familias, economías. Job, el personaje que leíamos, sufrió una enfermedad devastadora. En el capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Sin embargo, Job se convierte en un modelo de fe, un modelo de resistencia, un modelo de capacidad de levantarse a pesar de cómo se sentía. El rey Ezequías, y eso nos enseña que no importa cuál sea tu posición económica o social, o si tienes algún rango de autoridad en algún esquema de gobierno o de donde sea. Bueno, Ezequías enfrentó una enfermedad mortal, pero clamó a Dios y Dios lo sanó. En segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte. Yo creo que siempre los médicos han tenido el tino de saber cuando una enfermedad ya no tiene remedio y le han de haber dicho: rey, usted va a morir. Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es decir, ya una sentencia de parte de Dios. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Qué hizo? Oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjate, ni siquiera le pidió a Isaías que intercediera por él. Él personalmente buscó a Dios. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Qué cosa ve de Dios de ti? Ve tu oración y tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días. ¿Cuántos años le regaló esta? 15 años. ¿Te das cuenta cómo Dios escucha y Dios responde? Pero también tenemos el caso de una mujer con el flujo de sangre. Una mujer que tenía 12 años enferma y buscó la sanidad, se acabó su dinero, quedó en la pobreza, pero ella encontró la sanidad cuando buscó a Jesús. Dice Marcos capítulo 5, versículo 25 al 27, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cómo le iba? Peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto te enseña: la enfermedad no llega sola.
La enfermedad trae muchas consecuencias: dolor, sufrimiento físico, emocional. Lleva a la desesperanza, genera impacto en las relaciones personales, afectando la dinámica familiar, la economía familiar. Esta pobre mujer tenía que vivir aislada, porque según la ley, por el flujo de sangre ella siempre estaba impura, así que no podía acercarse a la gente. Imagínate vivir en ese infierno durante tantos años. Y eso provoca crisis. Pero tenemos un Dios que sana toda enfermedad. Y el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre que se nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Así que la enfermedad es un gigante que hay que vencer. Y finalmente el gigante de la frustración. ¿Alguna vez te has sentido frustrado? Hay gente que vive frustrada. Y a veces uno se siente frustrado durante un día que no lograste nada de lo que querías. Y sientes como que se te perdió el tiempo y que no lograste nada. Bueno, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Este versículo es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. ¿Sabes cuál es mi versículo favorito? Los postreros serán los primeros. Porque me gustan los postres. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? A bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te ha pasado que parece que todo está en tu contra? Y en un día hasta te dicen, parece que te levantaste con el pie izquierdo, porque todo te sale mal. Bueno, cuando te suceda eso, recuerda Romanos 8:28. Aunque tú veas todo de cabeza, que todo va al revés, que todo va en tu contra, acuérdate, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ay, hermano, pero es que las cosas están terribles. No importa, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te frustres. Todo te va a ayudar para bien. Solo hay una condición para que las cosas te vayan para bien: que ames a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Bueno. Ahora, la frustración puede surgir cuando nuestras expectativas no se cumplen. Y eso puede ser frecuentemente. Tú tienes una agenda programada y a lo mejor llega al final del día y dices, no logré nada de mi agenda. Y tenías objetivos y no llegué a nada de mis objetivos. Y tenías metas y dices, no cumplí mis metas. Y tenías expectativas y no se cumplieron tus expectativas. Es más, oraste y no pasó nada de lo que oraste. Y entonces llega un momento en que te sientes frustrado. Y la frustración destruye. Y esto puede llevar a la desesperanza, a la falta de motivación. Incluso nos puede llevar a alejarnos de Dios. Porque sentimos como que Dios no está respaldando, como que Dios no nos está escuchando, como que Dios no está interesado en nosotros. Y Satanás es un maestro de eso, de decirte, a ti Dios no te oye, a ti Dios no te ama, a ti, a Dios no le interesas. ¿Alguna vez has escuchado esos pensamientos en tu mente? ¿Cuántos lo han escuchado? Y todo sale mal. Vamos a ver ejemplos. José. Imagínate, José tenía sueños. Y yo sé que esos sueños eran visiones, eran objetivos, eran metas. No solamente fue el sueño que se acostó y llegó una visión a él en la noche, sino que se convirtió en una visión en su vida. Pero imagínate José cuando pasan unos años y él sabe que es mercancía porque sus hermanos lo vendieron.
Y después llega a Egipto y pasan otros años y él es esclavo. Y él sabe que es esclavo. ¿Tú crees que José no se preguntaba, ¿y qué pasa en mi vida? ¿Dónde están aquellos sueños, lo que Dios me habló, lo que Dios me dijo? Y no solamente mis hermanos me odiaban, después me vendieron, ahora soy esclavo. Y luego todavía la esposa de Potifar lo calumnia y lo meten a la cárcel injustamente. Ahora está preso. Y tú te preguntarás, ¿y cómo se cumple Romanos 8:28 en la vida de José? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y por imposible que parezca, esa fue la condición que Dios utilizó para llevar a José hasta la presencia del faraón y hacerlo el hombre más importante de Egipto. Y no solo de Egipto, del mundo entero. Porque gracias a las acciones de José, el mundo entero se salvó. Él mismo lo reconoció en Génesis 50:20, cuando habló con sus hermanos y sus hermanos ya no sabían dónde meter la cabeza de vergüenza por lo que habían hecho. Y José dice, ustedes pensaron hacerme mal. Aquí está Romanos 8:28. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo. ¿Para qué? Para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. El plan de Dios era más grande, más maravilloso, más profundo, más perfecto que cualquier cosa. Ahora, esos son los 5 gigantes. Ahora vamos a ver las 5 piedras. Porque así como David tomó las 5 piedras para vencer a los gigantes que se iba a enfrentar, tú tienes que tomar 5 piedras. ¿Estás listo? Porque esas piedras se dan en el terreno de la fe. Y David escogió 5 piedras lisas porque él las iba a usar con su onda para tirar a cada gigante. Cada gigante va a necesitar que tú sepas utilizar las armas que Dios tiene para ti. La primera piedra, la palabra de Dios. Por eso cuando viene una frustración a ti, tú tienes que decir, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, eso no es autosugestionarse, no. Eso es declarar la palabra. Es que yo veo que todo está al revés. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es palabra de Dios. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Es que tengo que dar y yo quisiera que me diera alguien a mí. Más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces tú tienes que tener la palabra y tienes que aplicar la palabra. Y a veces cuando vemos que las cosas están al revés, tenemos que acordarnos de declarar la palabra. En Mateo 4:4 el Señor Jesucristo nos da una lección cuando dice, Jesús respondió. ¿Cómo respondió Jesús? Escrito está. Y esta debe ser una frase tuya. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Cuando tú declaras la palabra, estás declarando lo que salió de la boca de Dios. Por eso es tan importante la palabra. Por eso es que Dios nos dice que la palabra debe ser nuestro compañero y debe ser nuestra meditación de día y de noche, cuando te levantas y cuando te acuestas. La palabra. ¿Buscas memorizarte la palabra? No por una competencia, a ver quién se sabe más versículos, sino para que tú sepas aplicarla en los momentos clave de tu vida. Cuando vienen momentos difíciles, la palabra. ¿Qué palabra conviene en este momento? Yo sé, a veces dices, yo no me acuerdo exactamente cómo dice. Hay gente que dice, bueno, aquí en mi libro, en la parte derecha, como en la tercera parte del libro, como a la mitad de la página, a veces las subrayas. Ahora, si de plano no te acuerdas o no tienes otro método, pues saca la concordancia y búscala.
pero conviene memorizar la palabra, porque muchas veces no tienes tiempo de ir al celular o de ir a la concordancia o de abrir la Biblia. Por eso el Señor dice, escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. Y en la mente significa memorízala, vívela. Y cuando tú tienes la palabra en tu corazón, entonces fácilmente puedes sacar la piedra y tirar la piedra para derrotar al gigante. En primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Fíjate, tú tienes que decidir leer, meditar, obedecer la Escritura todos los días. Y esta es una piedra afilada. Y David así enfrentó al gigante. Dice 1 Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, un montón de armas. Mas yo vengo a ti, ¿cómo venía? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿De dónde sabía David que el nombre de Jehová de los ejércitos es invencible? Pues de la palabra. Él meditaba la palabra. Tú sabes que el nombre de Jesucristo es superior a todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tú sabes que en el nombre de Jesucristo la enfermedad huye. Tú sabes que en el nombre de Jesús los temores se van. Así que saca la palabra. Segunda piedra, la piedra de la oración constante. Por eso llama la atención el ejemplo en particular de Ezequías. Imagínate, él tenía el privilegio de tener a su lado al profeta Isaías. Y si alguien hablaba cara a cara con Dios, era Isaías. Las revelaciones tan extraordinarias que tiene Isaías. Pero Ezequías no se confió al decirle a Isaías, ora por mí. ¿Qué hizo Ezequías? Oró él. Y eso es lo importante, que tú te atrevas a orar. Sí, es importante también que podamos buscar el apoyo de los demás, pero el apoyo de los demás no va a servir si tú no oras. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice el Espíritu Santo, orad sin cesar, es decir, no pares. Ora constantemente. No se trata de oraciones simplemente por cumplir un ritual, un tiempo, no, sino de un corazón que no se suelta de la mano de Dios, un corazón que en cualquier momento está orando. No solamente ores cuando tienes una emergencia, la oración es parte de tu vida, es parte de tu respirar. Si vas manejando, si estás en tu casa, si estás trabajando, que a donde quiera que vayas, aproveches para orar. Que la oración sea tu huella digital, que la oración sea parte de tu vida. Hay gente que ora solo cuando tiene problemas, pero su corazón está desconectado de Dios. Hay gente que ni siquiera se atreve a orar, sino que está buscando a los demás, oras por mí. Y voy a aclarar, sí es bueno que otros oren por nosotros, claro, pero de nada sirve si uno no ora. Por eso en Cantares el Señor nos dice, hazme oír tu voz. A ver, dile al que tienes a tu lado, hazle oír tu voz al Señor. Tercera piedra. La piedra de ser parte de la iglesia. A mí me llama la atención que el Señor compara a la iglesia con piedras vivas. A ver, dile que tienes a tu lado, tú eres una piedra. Tú eres una piedra. Tú y yo somos una piedra. Todos somos una piedra en las manos de Dios. La declaración que Pedro hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor esa declaración la pone como una piedra que nos introduce en la iglesia. Por eso cuando una persona
reconoce públicamente sus pecados y reconoce públicamente Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es mi Señor, es mi Salvador, en ese momento somos parte de la iglesia y somos una piedra viva que se incorpora a la iglesia. Y en Hebreos 10:25 de Hebreos, dice: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La iglesia, o ser parte de la iglesia, no es un club, no es un hobby, no es para cuando no tengo algo mejor que hacer. La iglesia es el cuerpo de Cristo, al cual yo pertenezco, al cual todos pertenecemos y al cual le hemos de dar la prioridad, porque es la forma a través de la cual somos parte del pueblo de Dios. Cuando el Señor nos demanda en diferentes ocasiones que el día de reposo es para santificarlo, es para vivir como iglesia. Ahora, el problema es que muchas veces se nos olvida. Y si tengo otra actividad, una fiesta, cualquier otra cosa que le doy más importancia, entonces a la iglesia dejo a un lado. A la iglesia la relego, a la iglesia la paso por alto. Hoy no soy parte de la iglesia, hoy no me congrego, hoy no soy parte del cuerpo de Cristo. Error. Porque entonces te pierdes la bendición de ser la iglesia. Una doctrina que de repente estuvo abundando en muchos: pues si yo soy la iglesia, luego entonces ¿para qué me congrego? Si donde yo estoy, yo soy la iglesia. Bueno, es como sacar un ladrillo de la casa. El ladrillo es parte de la casa, pero el ladrillo solo no es la casa. Tú y yo somos piedras y somos parte de la iglesia. Si me sacan de la iglesia, el que va a sufrir soy yo. Yo solo no soy la iglesia, somos la iglesia juntos. Y nos necesitamos unos a otros. Por eso dicen: no te dejes de congregar. Ahora, aquí hay otro principio interesante. David enfrentó solo a Goliat en primer capítulo 17 de Samuel. Pero los otros gigantes que vemos en el segundo libro de Samuel nos aclaran: David lo venció con sus hombres. Ya no los enfrentó solo, ahora los enfrentó el ejército. ¿Qué significa esto? Nadie va a vencer a los gigantes solos. Busca la iglesia, busca congregarte, busca tu grupo de discipulado. Las mujeres en el grupo de mujeres, los jóvenes en el grupo de jóvenes, los adolescentes en el grupo de adolescentes, a los niños en los grupos de niños. Hay papás que dicen siempre: yo me quedo con el niño aquí en la reunión. ¿Sabes qué? Le estás robando al niño la bendición de ser parte de su grupo de discipulado, acorde a su edad, a su momento, a lo que él requiere. Los varones, hace rato vimos el video, pero aprovecho. Varones, ¿cuántos varones hay aquí? Los espero el viernes a las 8 de la noche. Además tenemos un tiempo bien bonito de meditar la palabra, de compartir. Tomamos té, café, partimos el pan. Hasta en eso nos volvimos bíblicos, como en Hechos, ¿verdad? Todos necesitamos de todos. El Señor no hizo la iglesia solamente para hacer un club y que ahí nos entretuviéramos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice Santiago 5:14, fíjate bien: ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así que ser parte de la iglesia es una de las piedras con las cuales vamos a vencer a los gigantes. Cuarta piedra, la piedra del perdón. Eso le da apertura a la gracia de parte de Dios.
En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Y luego da una indicación muy importante. Y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, la gracia que tú recibiste de parte de Dios de ser perdonado gratis, valga la redundancia, sin que tuvieras que hacer algo en particular, dice Dios, ahora tú tienes que extender esa gracia hacia los demás y perdonar, para que tú no vivas débil. Una de las cosas que nos debilitan frente a los gigantes es cuando Dios nos deja solos. ¿Y en qué momento Dios nos puede dejar solos? Cuando en lugar de perdón hay resentimiento, cuando en lugar de perdón hay rencor, cuando en lugar de perdón hay odio. Y entonces ahí sí nos vemos en problemas, porque Dios nos deja solos. Por eso esta piedra es tan importante. Y última piedra, la piedra de la alabanza y de la adoración. No solamente es el hecho de que aquí en la iglesia adoramos a Dios, sino en nuestra propia vida, en nuestra propia comunión con Él, en nuestra vivencia diaria. Y es parte de estar recordando, alabado sea Dios, porque si yo lo amo, todas las cosas me van a ayudar para bien. Por eso David era tan poderoso como guerrero, porque él sabía que tenía que buscar a Dios. En el Salmo 5, por ejemplo, esta mañana lo meditábamos con los servidores. Cuando Absalón, el hijo de David, lo quieren matar y se quiere quedar con todo, David solamente ora, Señor, mi anhelo no era regresar a Jerusalén, al trono. Mi anhelo es adorarte. ¿Te das cuenta? No pidió contra el ejército enemigo. No pidió que Dios le restituyera su trono. No pidió que le devolvieran la corona. Lo que él quería era adorar. Por eso, cuando David ve venir a Goliat, la expresión que le da Goliat es una expresión de alabanza para Dios. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Implícitamente le estaba adorando a Dios. Él estaba adorando el nombre que es sobre todo nombre. 1 Tesalonicenses 5:18, fíjate lo que dice aquí. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aun cuando no lo entiendas lo que está pasando, aun cuando te duela, aun cuando te sientas mal, alaba a Dios. Bendícelo. ¿Sabes qué? La alabanza confunde al enemigo, porque la alabanza trae la presencia de Dios. Y Dios quiere que tú vivas continuamente en su presencia. Así que David escogió 5 piedras, usó una, pero la supo usar en el momento adecuado y contra el gigante indicado. Tú tienes 5 piedras: la palabra, la oración, ser parte de la iglesia, el perdón y la adoración. A lo mejor vas a ir usando de una en una y vas a tener que ir enfrentando a cada uno de esos gigantes. El gigante de la duda, el gigante del temor, de la depresión, de la enfermedad o de la frustración. ¿Cómo estás? Ahora te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierres tus ojos. Piensa en esos gigantes que tienes que derrotar. Y así cuando David tuvo que enfrentar al gigante,
Él usó una frase poderosa. Esta frase también está escrita en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6, y que también conviene que tú memorices. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová. Así que, hermano, Dios no quiere que tú enfrentes a los gigantes con tus medios, con tus recursos, con tus fuerzas. Él quiere que tú sepas utilizar su palabra, que sepas orar, que sepas adorar. Él quiere que tú sepas actuar en el momento indicado, en cada momento. Que no te separes de la iglesia, porque tú eres parte de ese precioso cuerpo. Y Dios está contigo. Hoy, antes de irnos, yo quiero terminar orando por los enfermos. Si hay alguien aquí que está enfermo, ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. No vengas al frente, quédate ahí en tu lugar si estás enfermo. Y vamos a poner en práctica la oración, pero vamos a poner en práctica también el que somos parte de la iglesia. Así que, iglesia, si junto a ti, detrás de ti o delante de ti hay algún enfermo, dirige tus manos hacia esa persona y vamos a orar juntos. Padre, hoy venimos delante de ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque Jesús derrotó a la muerte, Jesús derrotó a la enfermedad, Jesús derrotó al dolor, Jesús derrotó a todo aquello que viene de parte del diablo y que quiere destruirnos. En el libro de Isaías se declara que Jesucristo llevó nuestros dolores, que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, que Jesucristo llevó nuestros oprobios. Y en ese nombre poderoso, porque Cristo Jesús resucitó al tercer día, hoy estamos aquí y declaramos que la enfermedad sale de cada cuerpo y que la enfermedad se va en el nombre de Jesús. Hoy, Jesús, nos ponemos de acuerdo como iglesia, como tú nos enseñaste. Estamos aquí más de 2 reunidos en tu nombre, y en ese nombre precioso es que estamos creyendo que cada persona que está de pie porque tiene algún tipo de enfermedad en este momento es sanada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para traer sanidad? Toma tu lugar un momento. Toma tu lugar un momento. Ahora, a lo mejor hay personas de aquí que vienen por vez primera, alguien los invitó, llegaron solos, yo no sé. Y tú dices, ¿y qué estoy haciendo aquí? Hoy quiero yo invitarte a que tú te conviertas en una piedra viva, que tú seas parte de la iglesia, que tú reconozcas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, y que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados. Dice la Biblia que ningún ser humano hemos hecho lo suficiente para alcanzar la salvación. Todos hemos pecado y todos merecemos ir al infierno, pero Cristo Jesús nos regaló la salvación, porque Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, y Él quiere que tú y yo podamos entrar al cielo, a la eternidad con Él. Pero para ello es necesario públicamente confesar nuestros pecados y públicamente reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si hubiera alguna persona en esa condición, yo le invitaría a que se pusiera de pie para orar por ella. ¿Habrá alguien aquí o abajo o allá arriba? ¿Alguna persona que diga, yo necesito tener a Jesús? Ven aquí, toma tus cosas, trae tus cosas, toma tu bolsa. Gracias a Dios. Ven. ¿Cuál es tu nombre? Edith. Dios te bendiga, Edith. Gracias a Dios por tu vida. ¿Tu nombre es? Alexis. Dios te bendiga, Alexis. Bueno, aquí tenemos a Edith y Alexis.
Si alguien más quiere pasar, aproveche, porque ya tenemos que terminar la reunión, entonces no quiero tampoco alargar mucho este momento. Y aquí hay un matrimonio que viene con su bebito. Gracias a Dios. ¿Cuáles son sus nombres? Yasmín, Dios te bendiga, y Cristian. Yasmín y Cristian, gracias a Dios. Bueno, aquí estamos. ¿Alguien más? Si alguien en la parte de arriba quiere venir, aproveche, o aquí abajo. Este es el momento de salvación, es el momento que el Señor hizo. Y los felicito a ustedes porque tomaron esta decisión. ¿Por qué lo hacemos públicamente? Porque a Jesús no le dio vergüenza morir por nosotros. Y Jesucristo dijo: si alguien me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Dios les bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela, Dios te bendiga. Tú traes a Gabriela. Gracias a Dios por Gabriela. Este día anótalo. Este día va a ser muy importante en tu vida. ¿Y tu nombre es? Marlene. Dios te bendiga, Marlene. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Tu nombre es? Nicole. Dios te bendiga, Nicole. Melissa. Dios te bendiga, Melissa. Así que la Biblia nos enseña: al cielo no vamos a entrar por nuestras buenas obras. Dice la Biblia que la mejor de nuestras obras se compara con un trapo de inmundicia. Nadie se salva por ser buena persona. La salvación viene como un regalo porque Cristo Jesús murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. ¿Cuál es tu nombre? Adriana, Dios te bendiga. La buena noticia es que Jesús no se quedó muerto en una cruz, no se quedó sepultado en una tumba. La buena noticia es que Jesucristo resucitó al tercer día, y eso nos da la garantía de la salvación, porque dice la Biblia que eres la primicia, es decir, el primer resucitado, para que los que hoy estamos aquí, un día nos vamos a morir, sí, pero también un día vamos a resucitar con Él. Y repito, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo Jesús. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Y en primer lugar, así con sus ojos cerrados en silencio, piensen en todas aquellas cosas por las que les tenemos que pedir perdón a Dios. Cosas malas que hemos hecho, cosas que tal vez nos daría vergüenza contarle a otra persona, cosas con las que batallamos y nos hacen sentir mal. Hemos hecho cosas feas contra la gente que nos rodea, contra la gente que amamos, contra Dios mismo, incluso a veces contra nosotros mismos. Hoy esa carga de la condenación, de la culpa por el pecado es quitada, porque Cristo Jesús pagó por ello en la cruz. Y ahora viene lo importante también, que es confesar a Jesús con nuestros labios. Y la Biblia dice que con el corazón creemos, pero es necesario que lo confesemos con nuestra boca. Y ahora sí, a diferencia del momento anterior que fue en silencio, ahora vamos a hacerlo con voz audible. Y vamos a decirle: Señor Jesús, yo creo que tú me has perdonado de todos mis pecados. Y con esa confianza, públicamente, hoy declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí y tomes control de mi vida a partir de hoy, 1 de febrero del año 2026. Señor Jesús, que tú vivas en mí y a través de mí. Enséñame a amarte, a mantenerme en comunión y en relación contigo,
a conocerte y a obedecerte. Quiero que mi vida sea transformada por ti. Gracias porque me recibes como tu hijo y tú eres mi Padre a partir de hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos por ellos, Señor. Aquí están cada uno de estos hijos tuyos que hoy han hecho esta declaración, la más importante de sus vidas, por cuanto cambia su eternidad a partir de este día. Oramos para que cada uno pueda perseverar en la gracia, crecer en el conocimiento, que aprenda a comunicarse contigo, que aprenda a amarte, Señor, y que nosotros como iglesia podamos ser instrumentos de bendición para ayudarles en todo lo que ellos necesiten. Bendícelos y que ellos a su vez se conviertan en instrumentos de salvación y bendición para la gente que las rodea. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Una persona quiere saludarles de parte de la iglesia y yo los dejo aquí con Rubén y con Keila. Le agradecemos al pastor Gilberto por la palabra del día de hoy. Y ya para terminar, hermanos, nada más les recordamos que pueden pasar a la exposición de Ana Frank. También si quieren comer algo rico